¿Alguna vez han sentido una ligera molestia después de comer la cena de anoche? O quizás han escuchado historias de alguien que se enfermó por recalentar alguna comida. Es una práctica tan común, ¿verdad? Para ahorrar tiempo, para no desperdiciar nada. A menudo simplemente calentamos lo que nos sobró, pero... ¿Y si les dijera que algunos de esos hábitos aparentemente inofensivos con nuestra comida podrían estar poniendo en riesgo su salud? Especialmente para nosotros que ya tenemos una sabiduría acumulada en la vida. Ese inocente plato de arroz, o ese trozo de pollo que sobró de la comida del domingo, podrían estar ocultando un peligro silencioso si no los manejamos correctamente. La realidad, y a veces dolorosa, es que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve un poco más sensible, un poco menos indulgente, cuando se trata de ciertas bacterias o toxinas en los alimentos, lo que quizás nos causó solo un ligero malestar estomacal en nuestra juventud. Ahora podría llevarnos a una situación mucho más seria. Es un secreto del que muchos no hablan. Pero entender cómo manipular correctamente nuestra comida ya cocinada puede ser uno de los pasos más sencillos pero cruciales para mantener nuestra vitalidad y bienestar. En este video, vamos a desvelar un secreto importantísimo para nuestra salud. Descubrirán 3 alimentos que jamás deberían volver a calentar, por muy tentador que sea. Y por otro lado, 3 que, por el contrario, es absolutamente esencial que calienten muy bien para evitar problemas. Aprenderemos juntos cómo hacer de la cocina un lugar seguro y delicioso para disfrutar cada día. Quédense hasta el final, porque tengo algo que les va a sorprender y que podría cambiar la forma en que ven sus obras para siempre. Ahora, adentrémonos de lleno en este tema tan vital para nuestra salud. El primer alimento de nuestra lista, uno de esos que debemos mirar con especial cuidado antes de recalentar. Es algo tan básico y común en nuestra mesa como el arroz. ¿Quién no ha cocinado un poco más de arroz para tenerlo listo al día siguiente? Es práctico, ¿verdad? Pero aquí está el detalle que muchos desconocen y que puede traer consecuencias. El arroz crudo puede contener esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus. Estas esporas son increíblemente resistentes y pueden sobrevivir incluso después de cocinar el arroz. Si el arroz cocido se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo, estas esporas pueden germinar y multiplicarse, produciendo toxinas que causan intoxicación alimentaria, provocando vómitos y diarrea. Y el problema no se resuelve recalentándolo superficialmente. Para que estas toxinas se desactiven, el arroz tendría que alcanzar temperaturas extremadamente altas y por un tiempo prolongado, lo cual a menudo es difícil de lograr al recalentar en casa y además puede afectar la textura y el sabor del arroz, volviéndolo pastoso. Piensen en un día de calor. Dejaron el arroz en la encimera mientras salieron a hacer unas compras o a conversar con una vecina. Esas horas, quizás 3 o 4, son el caldo de cultivo perfecto para que esta bacteria haga de las suyas. Al día siguiente, lo calientan, pensando que el calor lo matará todo. Pero no es así con las toxinas ya producidas. Por eso, el consejo más seguro es, si van a cocinar arroz, háganlo en la cantidad justa para consumir en ese momento. Si les sobra, enfríenlo rápidamente, en no más de 1 hora, y guárdenlo en la nevera en un recipiente hermético. Y lo más importante, traten de consumirlo en las siguientes 24 horas. Después de ese tiempo, por la seguridad de su salud, es mejor desecharlo. Recuerden, no es por el calor de la estufa, sino por las toxinas que ya se formaron antes de recalentarlo. Es una lástima tirar comida, lo sé, pero es preferible eso a pasar un mal rato o algo peor. Pasemos al segundo alimento que nos pide precaución: el pollo. El pollo, tan versátil, tan presente en nuestras comidas. Un buen pollo asado, unos trozos de pollo a la plancha, pero, al igual que con el arroz, recalentar el pollo puede ser un riesgo si no se hace correctamente. La principal preocupación con el pollo es la bacteria Salmonella, aunque también puede haber otras como Campylobacter.
cuando cocinamos el pollo por primera vez. Matamos estas bacterias si alcanza la temperatura interna adecuada. El problema surge al enfriarse y, sobre todo, al recalentarlo. El pollo es rico en proteínas y estas proteínas cambian de estructura cuando se recalientan, especialmente si no se hace de manera uniforme. Si lo recalientan lentamente o solo hasta que esté tibio en algunas partes, están creando el ambiente perfecto para que las bacterias que quizás sobrevivieron, o las que pudieron contaminarlo después de la primera cocción, se multipliquen. Imaginen que tienen un trozo de pollo asado que sobró. Lo meten al microondas, quizás 1 minuto o 2, solo hasta que esté caliente por fuera, pero por dentro puede seguir frío o templado. Esa diferencia de temperatura es peligrosa. Las bacterias prosperan en lo que llamamos la zona de peligro, que es entre 5 flies y 60 dex. Si el pollo pasa mucho tiempo en esa zona mientras se recalienta, las bacterias tienen una fiesta. Por eso, si van a recalentar pollo, es fundamental que lo hagan de manera profunda y uniforme. Es mejor cortarlo en trozos más pequeños para asegurar que el calor llegue a todas partes. Debe estar hirviendo, literalmente, si es en una salsa, o bien caliente y humeante por completo si es un trozo solo. Y lo ideal es no recalentarlo más de una vez. Si lo recalentaron y les sobró de nuevo, por favor, deséchenlo. Es preferible cocinar pequeñas porciones o, si cocinan mucho, destinarlo a diferentes comidas sin recalentar la misma porción varias veces. La seguridad alimentaria no es solo para jóvenes, es aún más importante para nosotros, ya que nuestro sistema inmunológico puede no ser tan fuerte como antes. Un pequeño descuido puede tener un impacto significativo en nuestra salud. Y recuerden siempre, cuando hablamos de pollo, el recalentado no es solo para que esté caliente, sino para que sea seguro. No se trata solo de quitar el frío, sino de eliminar cualquier posible riesgo microbiológico. Así que la próxima vez que piensen en ese trozo de pollo sobrante, sean conscientes de cómo lo manejan. Es un pequeño acto de cuidado personal que marca una gran diferencia. Ahora que hemos hablado de los peligros ocultos del arroz y el pollo, dirijamos nuestra atención a otro alimento muy popular que, para muchos, es un básico en la cocina: las patatas. Las patatas, tan versátiles, tan deliciosas, ya sean asadas, hervidas, en puré o en guiso, pero, al igual que el arroz, las patatas cocidas pueden convertirse en un problema si se recalientan incorrectamente o si no se almacenan bien. El riesgo principal aquí no es tanto la patata en sí, sino lo que puede ocurrir cuando se enfría y se guarda de forma inadecuada. El peligro acecha en una bacteria llamada Clostridium botulinum, que puede producir una toxina muy potente, causante del botulismo. Esta bacteria es anaeróbica, lo que significa que prospera en ambientes con poco oxígeno. Las patatas cocidas, sobre todo si se envuelven en papel de aluminio y se dejan enfriar a temperatura ambiente, pueden crear el ambiente perfecto para que estas esporas germinen y produzcan toxinas. Por ejemplo, si hacen unas patatas asadas grandes y las envuelven aún calientes en papel de aluminio, creando un ambiente sin aire, y luego las dejan fuera de la nevera por varias horas, están invitando a esta bacteria a proliferar. Y aquí viene lo crucial. Recalentar estas patatas no va a destruir la toxina del botulismo, a diferencia de otras bacterias. Las toxinas del botulismo son muy resistentes al calor, y aunque se calienten las patatas a fondo, la toxina puede permanecer y causar una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso. Los síntomas pueden incluir debilidad muscular, visión doble y dificultad para tragar o respirar. Imaginen que hicieron un delicioso puré de patatas o unas patatas al vapor, y les sobró un poco. Si no las enfrían rápidamente y las guardan en la nevera en un recipiente abierto para que el aire circule, el riesgo aumenta. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica primero? Consuman las patatas cocidas lo antes posible, idealmente en las primeras 24 horas, si les sobran. Enfríenlas rápidamente, en no más de 1 hora, y guárdenlas en el frigorífico en un recipiente sin tapar
o ligeramente tapado para que respiren. Cuando las vayan a recalentar, asegúrense de que sea para consumirlas inmediatamente y calienten hasta que estén bien calientes. No solo templadas, pero lo más seguro. Especialmente para patatas asadas grandes que estuvieron envueltas. Es ser cautelosos y, si hay alguna duda sobre cómo se almacenaron, es mejor no arriesgarse. Nuestra salud vale mucho más que un poco de comida. Así que, con el arroz, el pollo y las patatas, ya tenemos nuestras 3 comidas que debemos recalentar con extrema precaución o, en el caso del botulismo, evitarlas si ha habido un almacenamiento incorrecto. Es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Ahora que hemos desvelado secretos cruciales sobre alimentos que no debemos recalentar o que debemos manejar con extrema cautela, pasemos a la otra cara de la moneda. Hay 3 alimentos que, por el contrario, es absolutamente imprescindible que calienten muy bien para garantizar su seguridad y evitar problemas. Y la primera categoría que entra aquí son las sopas, los guisos y los estofados, especialmente si contienen carne o legumbres. ¿Quién no disfruta de un buen plato de sopa caliente o un reconfortante guiso? Son la base de muchas de nuestras cocinas. Y a menudo los preparamos en grandes cantidades para tener para varios días. Y eso está bien. Es práctico y delicioso. Pero aquí es donde la precaución es vital. Las sopas y guisos. Sobre todo aquellos con carne, pollo, pescado o legumbres como lentejas y garbanzos. Son un caldo de cultivo ideal para bacterias si se dejan a temperatura ambiente o si se recalientan de forma insuficiente. Piensen en un guiso de carne. Los ingredientes se cocinaron, pero al enfriarse, cualquier bacteria que pudiera haber sobrevivido o que haya entrado por contaminación cruzada puede empezar a multiplicarse, especialmente en la zona de peligro de la que hablábamos antes. Cuando recalientan una sopa o un guiso, no basta con que esté tibio o calentito. Debe alcanzar una temperatura que mate esas bacterias. La regla de oro es que debe hervir. Sí, literalmente. Burbujear y estar muy caliente por todas partes. Si están calentando una olla grande, remuevan con frecuencia para asegurar que el calor se distribuya de manera uniforme y que no queden zonas frías en el centro, donde las bacterias podrían sobrevivir. Es como asegurarse de que no quede ni un solo escondite para esos pequeños invasores. Si lo calientan en el microondas, asegúrense de que alcance una temperatura interna adecuada, revolviendo bien y calentando en intervalos, comprobando que esté humeante en todas sus partes. Y aquí, un consejo práctico. Si preparan una gran cantidad de sopa o guiso, enfríenla rápidamente dividiéndola en porciones más pequeñas en recipientes poco profundos. Esto ayuda a que se enfríe más rápido y pase menos tiempo en la zona de peligro. Guárdenla en la nevera en cuanto esté fría, y cuando vayan a recalentar una porción, asegúrense de que burbujee bien antes de comerla. Recuerden, no es solo por el placer de una comida caliente, es una cuestión de salud. Un plato de sopa bien caliente es delicioso y seguro. Uno tibio y dudoso es un riesgo que no vale la pena correr. La seguridad en nuestras sopas y guisos es un pequeño esfuerzo con una gran recompensa. Ahora, pasemos a la segunda categoría de alimentos que debemos recalentar con especial atención: las carnes cocinadas, como los asados de ternera, cerdo, pollo entero o cualquier otro trozo grande de carne que haya sobrado. Estos son tesoros culinarios que queremos aprovechar. Pero hay que hacerlo bien. Cuando cocinamos un asado, por ejemplo, lo hacemos hasta que la temperatura interna es segura. Pero, al igual que con el pollo del que hablábamos, las bacterias pueden crecer en la superficie o en cualquier parte si la carne no se almacena correctamente después de la cocción, o si se recalienta de manera inadecuada. La clave con las carnes cocinadas que vamos a recalentar es que deben alcanzar una temperatura interna de al menos 75 a 4 sumav, 160-105 para eliminar cualquier bacteria que pueda haberse desarrollado.
No es suficiente que esté caliente por fuera. Piensen en un trozo de asado que sacan de la nevera. Está frío por dentro. Si lo calientan rápidamente en el microondas o en el horno sin prestar atención, es muy probable que la parte exterior se caliente, incluso se reseque, mientras que el centro sigue templado o incluso frío. Y ese centro templado es el paraíso para las bacterias. Para evitar esto, les recomiendo cortar la carne en trozos más pequeños o lonchas finas antes de recalentar. Esto ayuda a que el calor penetre de manera más uniforme y rápida. Pueden usar una sartén, un horno o incluso el microondas, pero siempre con el objetivo de que cada trozo de carne esté hirviendo y humeante en su interior. Si están usando el horno, cubran la carne con papel de aluminio y añadan un poco de líquido, como caldo o agua, para evitar que se reseque y para ayudar a que el calor se distribuya mejor. Si es en sartén, asegúrense de voltear los trozos para que se calienten por todos lados. Y si es en el microondas, como ya mencioné, revuelvan o reorganicen los trozos a mitad del tiempo de calentamiento y dejen reposar un minuto después de calentar para que el calor se termine de distribuir. Y por favor, un consejo de oro: no recalienten las carnes cocinadas más de una vez. Una vez que la han recalentado y consumido una porción, si les sobra otra vez, es momento de deshacerse de ella. Cada ciclo de calentamiento y enfriamiento aumenta el riesgo de que las bacterias se multipliquen. Así que, con nuestras sopas, guisos y ahora con las carnes cocinadas, ya tenemos ejemplos claros de alimentos que requieren un recalentado concienzudo y completo. Es un pequeño detalle que protege nuestra salud de manera inmensa. Ya hemos desvelado secretos cruciales sobre alimentos que no debemos recalentar y otros que sí, como nuestras sopas y carnes. Pero hay un tipo de plato que combina muchos de estos elementos y merece nuestra atención especial: las cazuelas, las lasañas, los pasteles de carne o cualquier otro plato gratinado o con capas que haya sido preparado con múltiples ingredientes. Estos son los reyes de las sobras deliciosas. Pero también pueden ser los más problemáticos si no los manejamos bien. Imaginemos una lasaña que prepararon el domingo, o un pastel de papas. Tienen capas de pasta, carne, salsas, queso. Todos estos ingredientes combinados hacen que el recalentado sea un desafío, porque el calor necesita penetrar por completo a través de todas esas capas densas y variadas. El riesgo es que el exterior se caliente y burbujee, mientras que el centro, especialmente si es una porción grande, se quede templado o incluso frío. Y como ya sabemos, esa zona de temperatura tibia es donde las bacterias como la E. coli o la salmonela, que podrían haber contaminado alguno de los ingredientes, pueden proliferar. Para recalentar estos platos de manera segura, es fundamental la paciencia y la uniformidad. Si la porción es grande, es preferible calentarla en el horno. Cubran el recipiente con papel de aluminio para que el calor se distribuya de manera más suave y eviten que se reseque la parte superior. Dejen que se caliente a una temperatura moderada, alrededor de 160-180 pND, 325-350 cuenta, hasta que el centro del plato esté burbujeando y muy caliente. Esto puede llevar más tiempo del que imaginan, a veces 20 a 30 minutos o incluso más, dependiendo del tamaño de la porción. No se confíen solo con el aspecto exterior. Si van a usar el microondas para una porción individual, es aún más importante cortar el trozo en porciones más pequeñas o esparcirlo un poco en el plato para que el calor llegue a todas partes. Calienten en intervalos, revolviendo o reorganizando a mitad del tiempo. Y asegúrense de que el vapor salga de todas las partes de la cazuela. No debe haber zonas frías, si pueden. Usen un termómetro de cocina. Debería alcanzar al menos 70 cupos en las sopas, 165 de más en el centro de la porción. Parece mucho trabajo, pero es la única manera de garantizar que cada bocado sea seguro y delicioso. Recuerden, para nosotros, la prevención es la mejor medicina. Y disfrutar de nuestras comidas sin preocupaciones
es un pilar fundamental de nuestra calidad de vida. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido un camino importante hoy. Hemos hablado de la precaución con el arroz, con el pollo y con las patatas al recalentarlos. Y por otro lado, hemos enfatizado la importancia de un recalentado profundo y cuidadoso para nuestras sopas, guisos, carnes cocinadas y esas deliciosas cazuelas con múltiples ingredientes. No se trata de generar miedo ni de complicarles la vida en la cocina. Todo lo contrario. Se trata de darles el conocimiento y las herramientas para que sigan disfrutando de sus comidas favoritas de una manera segura y saludable, evitando esos pequeños descuidos que, a nuestra edad, pueden tener un impacto más significativo. Recuerden, pequeños cambios y un poco de atención en la cocina pueden hacer una gran diferencia en su salud y en su felicidad. No tienen que convertirse en chefs profesionales ni en expertos en seguridad alimentaria, solo en personas conscientes y cuidadosas con lo que llevan a su mesa, cada vez que decidan recalentar algo. Piensen en estas recomendaciones y tomen la mejor decisión para ustedes. Su bienestar es lo más importante. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han tenido alguna experiencia con el recalentado de alimentos? ¿Hay algún consejo que ustedes mismos usan en su cocina? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Su sabiduría es invaluable para toda nuestra comunidad. Si encontraron este video útil y creen que puede ayudar a alguien más, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más consejos prácticos y valiosos para vivir plenamente a cualquier edad. Juntos, podemos construir una vida más saludable y feliz, un bocado seguro a la vez. Sigan viviendo su mejor vida en cada etapa.